estrategia nueva. Esto es más que todo por las personas que me dicen que opere con otras estrategias. Entonces yo voy a probar. En este caso yo voy a empezar con una cuenta pequeña de $100 y en base a este pequeño capital voy a intentar subirla a 1000 o a 500 a ver si llego. La idea es saber si la estrategia que voy a mostrar es correcta o incorrecta. Claro está de que yo voy a justificar mis entradas en base a acción de precio. Ahora, ¿con cuáles indicadores voy a manejar o voy a trabajar? Bueno, sencillamente voy a trabajar lo que son en M5 y voy a buscar los indicadores de Bollinger. El primero es bandas de Bollinger y el segundo es el RSI. Vamos rápidamente al lápiz. Aquí usted puede editar, la poner una media de 20 periodos con una desviación de 2. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, el 2 se refiere a las bandas, qué tan ancho, qué tan corto es esa desviación, por eso es el número 2. Si yo le doy 1, las bandas se acortan. Entonces yo voy a darle guardar. La banda está ahorita actualmente así, y si lo doy aquí a número 2, la banda se extiende, por lo que generalmente funciona es la desviación. Ahora yo también puedo modificar lo que son el color. Entonces en mi caso yo voy a lanzar lo que es azul. Ya configuradas las bandas del color de mi preferencia, voy a utilizar lo que es el RSI o a configurar el RSI. En este caso yo lo voy a dejar tal cual, pero aquí voy a modificar lo que son el estilo en base a que la línea la poner en 80 y aquí en 20. Más o menos la mitad sería así, sería 50. En base a que estos puntos, cuando llega el precio, tienen más probabilidad que reaccione el precio hacia la baja. Y pues bueno, la estrategia es la siguiente. Bueno, ¿cómo voy a operar lo que es Bollinger más RSI? Sencillamente con acción de precio. En este caso el precio está llegando a la parte baja. En esta parte del soporte el precio está generando un impulso alcista fuerte. Si usted quiere, también puede utilizar el zigzag. Sí, también puede ser. Yo voy a también utilizarlo. Si usted es muy nuevo y no entiende bien la acción de precio en base a ondas, yo utilizaría el zigzag para que usted se guíe más o menos en dónde es el precio. En este caso está en el extremo del fractal. Ahorita en acción de precio yo pudiera entrar al alza en lo que es en la vela de M5 en el cierre, pero yo pudiera entrar justamente ahorita en M5 al alza. ¿Cómo así? Bueno, a veces el precio, ¿qué hace? El precio reacciona justamente en la línea y luego sube. Entonces yo voy a manejarme de esta forma. Voy a entrar justamente en la línea verde. En este caso voy a entrar con la mitad al alza. Voy a entrar justamente ahora. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora. Te veo ahí. Y voy a esperar los 5 minutos restantes. La primera operación que tomé salió exitosa. La entrada prematura fue correcta en base a que el punto de reacción estaba muy cerca del fractal. Y justamente el RSI me está diciendo que se está girando. Eso es bueno. Ya gané la primera. Ahora, como ya comenté al inicio del video, yo voy a utilizar interés compuesto para subir mi cuenta rápidamente. Es decir, que la siguiente operación va a ser con $96, ya que es el monto que yo gané en la primera más el monto que yo puse. Ahora voy a ver qué hace el precio en la segunda operación. El precio está volviendo a la media. ¿Qué me dice Bollinger? Yo voy a entrar en el test. Cuando Bollinger o el precio pasa lo que es la media, yo entraría en la parte baja en la media. Claro está de que la tendencia bajista y pudiera ser un rebote pequeño para seguir cayendo. Yo voy a arriesgarme al alza en 3 minutos, justamente donde está. ¿Por qué estoy entrando allí? Bueno, generalmente el precio cuando traspasa lo que es la media, Bollinger me dice que el precio va a subir. Si el precio no pasa la media, sencillamente va a caer. En ese caso el precio sí rechazó la zona y eso es bueno. Si yo marco líneas, bueno, ya estaría marcadas, solamente que se desaparecieron. El precio sí reaccionó justamente la zona, pero el precio no debe caer allí, debe caer en la parte de arriba. Por eso es que me arriesgué. La posición será exitosa, bueno, casi se pierde, fue muy arriesgada, el precio sí reaccionó en la media. Justamente, bueno, la entrada estaba justamente allí, pero la reacción es muy leve. En mi caso ya voy a ir cambiando de par. ¿Cómo así? Bueno, recuerde que estos patrones se van moviendo en base a lo que es la tendencia.
y a veces en puntos específicos el precio empieza a quedarse quieto. La idea es que usted consiga o entre en base a lo que es la tendencia y que sea la tendencia con fuerza. Si está alcista, entra alcista, si está bajista, entra bajista. Es la teoría. Entonces yo voy a buscar otro par en base a la otra. Ya sabemos que ya ganamos la segunda. Voy a este monto a ver si en la siguiente yo la gano. Vamos a ver. El precio en el par AUSD-OTC retrocedió fuertemente. Justamente estoy viendo que está atravesando las zonas. Justamente ya se me fue el precio. Ahora el precio está volviendo al fractal. Yo voy a tomar la decisión de entrar al alza en lo que es M3. En base a que sí, mire, sí hay una reacción fuerte a la baja, pero debe volver a la parte inicial del fractal. Y justamente está la banda. Así que la banda me dice como que puede ser que hasta aquí él caiga y luego reaccione. Así que yo entro al alza justamente ahora. Bueno, se me fue por estar hablando, pero espero que el precio no se haya ido tan alto. En base a que el cierre de vela ya pasó en M1. Entonces la idea era entrar aquí, no aquí. Pero como estoy cerca del fractal, tengo alta probabilidad de que el precio haga lo mismo. Y como cae con fuerza, vuelva a subir con fuerza. Así que esperemos los 3 minutos restantes y veremos si la entrada tarde de esos segundos que entré es en contra de nosotros o a favor. La posición se la positiva, gané la siguiente. Ahora yo voy a entrar a lo que es a la baja, justamente cerca donde está, en base a que rompió la media y el precio debería seguir cayendo. Voy a arriesgarme, no, ya se me fue un poco el precio. La idea era entrar justamente en la media, a pesar de que la vela no haya cerrado, la idea era eso, ¿no? Entrar justamente allí. Bueno, la acción de precio fue muy rápida. La diferencia del clic, pues bueno, fue muy lenta, por lo que a mí ya se me fue el precio. Lastimosamente era era el otro acierto. El precio está cayendo con fuerza. Y Bollinger es esto, ¿no? El precio rompe la media, vuelve a testear y cuando llega cerca de ella o en la media, usted entra a la baja, porque así funciona Bollinger. Aparte, RSI vuelve a 50% y cae, ¿no? Es también parte de esta estrategia. Ya entrar allí a lo que es a la parte, a la baja no sirve, porque ya reaccionó. Y aparte, el precio me dice que va a volver a subir, al menos aquí, y ahí sí va a caer. Eso es lo que me dice la acción de precio. Ahora, si yo quiero entrar, lo tendría que hacer al alza, solamente que tengo que ver si el precio vuelve a rechazar la zona baja. Y si yo voy a esas zonas, tengo que ver rechazos en mechas, absorción. Por ahora, voy a ver otro par, porque ya ese se me fue. La estrategia de Bollinger con el RSI que me dice, bueno, que con el precio atraviesa la media, como vimos en el anterior caso, entrar justamente cerca o aproximado a la media. Entonces yo voy a ver si me arriesgo y entro justamente ahí. Estoy entrando en la media de lo que es la media de 20 periodos de M1 en 3 minutos. Sí, el precio es alcista, pero la teoría me dice que, bueno, en base a la zona de acción de precio, esta es una zona de reacción. Entonces el precio debería al menos retroceder un poco, testear nuevamente y luego sí subir. Entonces voy a esperar el tiempo a ver si se cumple la proyección o la estrategia. Claro está de que la tendencia es alcista y puede ser que esté cometiendo un error. Ya la entrada subió a 353. Vamos a ver si pierdo lo que he ganado o no. Esperamos los 3 minutos restantes. La posición es la positiva, bueno, casi en el último momento falla, pero mire, si se fijan, la acción de precio está reaccionando de acuerdo a lo que es, bueno, en la zona M1 el precio debe rechazar levemente y luego sí subir. Claro, mire, estas son entradas arriesgadas en base a que como tal la tendencia es alcista, no bajista, pero debe entender eso, ¿no? De que si usted opera a favor de tendencia es más probable de que usted la gane. En ese caso hubiese entrado usted a favor, ¿no? Claro, arriesgado de que nunca rompa, rechace nuevamente y caiga, que es lo que puede ser, que es lo que está haciendo ahorita. Ahora, bueno, ya he ganado varias. Yo, en mi caso, yo voy a frenar en base a que, bueno, hasta aquí, el monto siguiente tiene que ser con 677. En mi caso, yo lo voy a hacer con 353 nuevamente. En caso de que gane, gano 324. Bueno, en ese caso, quiero ver que ganar 380 no más, sería 400. ¿Para qué? Para que llegue más o menos al monto que yo quiero. La idea es no perder lo que he ganado. Entonces, mentira, el monto que voy a poner sería más o menos este.
Sí, 350. Sí, lo que tenía, ¿no? 330. Sí, 330 estaría bien. Ahora yo voy a conseguir una nueva entrada o una última entrada en base a mi estrategia. Que M5 me dice, sí, mire, el precio rechazó, apoyó en la media de 20 periodos. Aquí se me fue la entrada, mire, justamente aquí se me fue la entrada, la que yo estaba esperando en base a Bollinger. Voy a ver si Bollinger me dice otra cosa en otro par, a ver si yo entro justamente donde debo. Claro, lo hice en M1, en M3 y también funciona. Eso es lo importante, que funcione. El precio ahorita está, bueno, está rechazando la media. El precio aquí apoyó, está regresando más a ver si M1 me dice una cosa diferente. Bueno, está rechazando la media. Probablemente el precio caiga. ¿A dónde? A la media de 20 periodos. Voy a esperar el precio aquí. Hay un gran rechazo de la zona. Voy a ver si el precio testea nuevamente la zona. Y aquí entro al alza. Aquí sería M5. Vamos a ver si lo hace. Ya que se ve un gran rechazo. En mi caso, voy a ver si como termina M1. Y en base M1 yo entraría. Recuerde que M1 tiene también una zona aquí pequeña. Y hay reacción. Vamos a ver, vamos a ver. Sería M3. Entré al alza en este rechazo en base a la zona. Vamos a ver si, bueno, no me equivoco. Por ser, vamos a ver si por no ser paciente el precio reacciona antes en este punto o no. En el caso de que pierda esta operación, lo bueno es que, bueno, pierdo parte de lo que tenía, pero estoy en positivo, ¿no? Y la idea es volver a repetir los ciclos. Ya cuando usted tenga 3 o 4 victorias, la idea de todo esto es que usted vuelva a iniciar, porque si usted pierde en el camino, no pasa nada, ya usted ganó o aseguró la ganancia de una y vuelve a iniciar. Hey, espera un momento, antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. La posición se ganó y con susto. Bueno, ahí entré nuevamente en la parte baja en base a que, bueno, estaba llegando a la media y justamente era aquí donde yo debía entrar. Bueno, la primera operación también se ganó, pero me arriesgué demasiado, que casi la pierdo. Son cosas que hay que ver. En mi caso ya arriesgué mi ganancia, bueno, ya estaba arriesgando la ganancia que había obtenido. Y si yo perdía la primera, pues con la segunda recuperaba y volvía al inicio. Pero en este caso no fue así. Bueno, ya pensé que iba a llegar a 1000, pero llegué mucho más. Ya en mi caso me quedo quieto, ya no voy a operar más. Pero espero haberlos ayudado con este video. De cómo llegar a una cuenta, puede ser de 10, fácilmente a 100 o a 100, a 50 o a $200. Claro, esto dependerá de su control emocional, porque no es lo mismo operar con poco capital, porque si usted se acostumbró a operar con $1, 2 y cuando usted mete 20, capaz eso le afecte. En este caso, bueno, tuve mucha suerte en base a que en esta entrada cerró arriba de mi entrada, gané y pues ya la siguiente era ganancia. Y justamente la entrada era en M5, justamente en la media. Mire, justamente el cierre era aquí. Debí esperar el cierre y el precio reaccionó al alza. Espero haberlos ayudado en la estrategia de RSI más Bollinger, más la acción de precio, porque sin acción de precio nada de esto funciona. Así que entonces nos vemos en un próximo video.